tardes. Mi nombre es Disney Borja, junto con mi compañera Renismar Villalobos, somos de la sede de San Francisco, mención Educación Física, de la Universidad Experimental Rafael María Barat. En esta oportunidad vamos a estar hablando un poco acerca de lo que es el conductismo. ¿Qué es el conductismo? El conductismo es una corriente de la psicología que se encarga del estudio observable y medible, dejando de lado procesos internos como pensamientos y emociones, ya que se basa más en lo que es el estímulo y la respuesta. Ya teniendo en claro esto, vamos a hablar un poco acerca de lo que son las teorías. Vamos a estar hablando de Iván Pavlov y Skinner. Iván Pavlov. La teoría conductista de Iván Pavlov se basa en el condicionamiento clásico, que es cuando se asocia un estímulo neutro con un estímulo condicionado para generar una respuesta condicionada. ¿Cómo podemos explicar esto? Muy sencillo, con el ejemplo que dio Iván Pavlov con su perro, donde utilizó tres elementos, los cuales fueron una campana, comida para perro y su perro, en el cual hacía sonar la campana, le mostraba la comida al perro y provocaba la salivación en el perro. ¿Qué logra con esto? Que el perro se condicionara al sonido de la campana, ya que cada vez que escuchaba el sonido de la campana sin ver la comida, el perro salivaba. ¿Cuál es el estímulo neutro? El estímulo neutro es aquel que originalmente no provoca nada. ¿Cuál es el estímulo incondicionado? Es aquel que se da de manera natural. ¿Y cuál es el estímulo condicionado? Como lo dije al principio, el estímulo condicionado es aquel que se vincula con el estímulo neutro y el estímulo incondicionado para generar una respuesta condicionada. Pasamos a Skinner. Skinner se basa en la teoría conductista del condicionamiento operante, que es sencillamente refuerzo y castigo. Refuerzo. El refuerzo es aquel que aumenta la probabilidad de que una conducta se repita a futuro. El castigo es lo contrario, disminuye la probabilidad de que una conducta se repita en el futuro. Podemos tener refuerzos positivos, refuerzos negativos, castigos positivos y castigos negativos. El experimento que hizo Skinner, llamado la caja de Skinner, colocaba una rata adentro de la caja. En dicha caja había una palanca o botón. La rata al principio inconscientemente presiona la palanca y automáticamente sale una bola de comida, lo que provoca que la rata continuamente quiera tocar la palanca. Cambió de una vez la conducta. Luego de esto, Skinner quería ver si la rata cambiaba ese comportamiento. Ya no recibía la bola de comida, sino que la rata cuando presionaba la palanca recibía lo que era el castigo, que eran descargas eléctricas, y la rata automáticamente cambió la conducta. Gracias. Los dejo con mi compañera Renismar Villalobos. Buenas tardes, mi nombre es Renismar Villalobos, como ya lo mencionó mi compañera Disney, y los puntos que vengo a abordar el día de hoy es el rol del estudiante y el docente y los tipos de evaluación que hay dentro del conductismo. Primero empezamos con el rol del estudiante. El estudiante en su rol es una persona pasiva en su proceso de aprendizaje, pero es únicamente activa a la hora de transmitir sus conocimientos en el aula de clase, pero generalmente es algo impasivo. Se sabe anteriormente que el conductismo es aquel que se encarga de medir y de poder observar esos comportamientos y esas conductas en las personas, en este caso, los estudiantes. Entonces, los estudiantes tienen la tarea de poder mejorar, de poder modificar esas conductas, esos comportamientos. ¿A través de qué? A través de lo que son los reforzamientos positivos y negativos, que son los castigos y, por decirlo así, los premios o lo que se da cambio. Y esto lo realiza el mismo profesor. En el rol del estudiante, en su ambiente, él debe de reaccionar de esos estímulos que hay en ese mismo ambiente, de accionar o dar una respuesta. Y esos estímulos y esas respuestas que se dan las debe de observar, de medir el mismo profesor. Ahora, pasando a lo que es el rol del docente. El docente en su rol es un facilitador y un mediador primeramente en su rol. Además de que es una persona activa, a diferencia del estudiante, ya que él es quien se encarga de establecer los objetivos para el proceso de aprendizaje. En su rol, el docente hace lo que son ejercicios y actividades encaminados a la repetición y la memorización para la realización de conductas correctas. ¿A través de qué? A través de un sistema de premios y castigos, que son los reforzamientos. Ahora, pasando a lo que son los tipos de evaluación.
En este caso me tomé la tarea de elegir 3 tipos de evaluación que son los principales. Está el de pruebas objetivas, el cual, en pocas palabras, las pruebas objetivas son pruebas de respuestas cortas, concretas, limitando las respuestas de los estudiantes. Algunos ejemplos pueden ser lo que son las respuestas de verdadero y falso, lo que son las preguntas que se necesiten rellenar espacios en blancos o cualquier tipo de evaluación que sea de respuestas cortas. ¿Para qué? Para que al docente se le facilite el poder observar y el poder medir esos conocimientos y cómo se desempeña el alumno dentro de su aula de clase. Ahora, pasamos al segundo tipo de evaluación, que son los refuerzos. Ya anteriormente se habló sobre los refuerzos positivos, los refuerzos negativos, y es un tipo de evaluación que también se implementa en el conductismo. Un ejemplo puede ser de un refuerzo negativo, que es el castigo, por lo menos un estudiante que se haya portado mal, por ejemplo, no vas a salir temprano al recreo porque te portaste mal. Es un ejemplo de refuerzo de castigo, de refuerzo negativo. Ahora, en cambio, de refuerzo positivo, un ejemplo puede ser un elogio, una recompensa que se le da por haber realizado algo bien, un comportamiento, una conducta adecuada, se desempeña de forma correcta. Y además también dándole al estudiante su retroalimentación de cómo va mejorando y el cómo puede mejorar también en su desempeño. Ahora, pasamos al tercer tipo de evaluación, que es la observación directa. Como bien dice el nombre, es básicamente la observación directa que se le da al estudiante. El cómo usa su comportamiento, su conducta, el cómo podemos modificar, transformar esa conducta dependiendo de la situación. Y un ejemplo puede ser un estudiante en una aula de clase que responda las preguntas de forma correcta, entonces el profesor hace anotaciones de cuántas respuestas correctas él dio, a través de qué, de la observación directa, y de esa manera el docente puede tener al tanto y medir cómo el estudiante se desempeña de forma positiva en la aula de clase. Bueno, y en conclusión, y para resumir el tema del día de hoy, podemos decir que el conductismo es una corriente psicológica que se encarga de observar y medir los comportamientos de las personas, en este caso el estudiante. Existen diferentes teorías que respaldan el conductismo, como lo son las de Ivan Pavlov y las de Skinner, el rol del estudiante y del docente, que el estudiante es una persona pasiva y recibe la información que se le transmite, y el docente es un facilitador, un mediador y quien dirige el salón de clase, por así decirlo. Además de que debe encargarse de observar los comportamientos de sus estudiantes. Y existen diferentes tipos de evaluación, como ya se mencionó anteriormente. Ahora, una recomendación que yo podría hacer es que no solamente se incluya el conductismo en una aula de clase como forma de evaluar, sino también que se integren otros tipos de enfoques, como lo son el conductivismo, el cognitivismo, inteligencia múltiple, entre otros, para poder dar una imagen completa de cómo son los estudiantes y en qué áreas se pueden desempeñar ellos. Muchas gracias.